esta noche, Dios, que nos reúnes, Señor, para oír tu palabra, nos reúnes para alabarte, nos reúnes para agradecerte, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, al cual has enviado para consolarnos, al cual has enviado para que habite en medio de nosotros, Señor, pueda obrar esta noche en cada uno de nosotros, Dios, que sea Él, Dios, quien sea nuestro maestro, que sea Él, Dios, quien trabaje en nuestras convicciones y en nuestra fe. Te damos gracias, Señor, por haberlo enviado en el nombre santo y glorioso de Jesucristo. Amén. Estamos, aleluya, prácticamente terminando esta serie donde hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo y hemos estado mirando su obra, hemos estado, aleluya, oyendo cómo actúa, cómo se mueve, qué hace en nosotros, amén. Y dentro de todo lo que el Espíritu Santo hace, hermano, aleluya, o de todo el trabajo que Él tiene, amén, Él no se olvida de enseñar. Hay una porción en el libro de Mateo, capítulo 4, Mateo 4:23, y quiero comenzar por aquí, porque vamos a hablar esta noche acerca de el Espíritu Santo como maestro. Y Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Una de las cosas que asombraban de Jesucristo, aparte de sus milagros, de su bondad, de su amor, de su perdón, hermano, algo que impactó a la sociedad en aquel tiempo fue su enseñanza. Dicen las personas, hermano, testifica la Biblia, que decían, aleluya, que Él era diferente porque enseñaba como quien tiene autoridad. Así que la Biblia dice que Jesús recorría, hermano, no solamente haciendo milagros, no solamente en la intención de mostrar, aleluya, esa gracia derramada a través de un milagro físico en las personas, sino que una de las cosas en las cuales tenía Jesucristo interés era en la enseñanza. De hecho, hermano, en estudios o teológicamente hablando, no ha habido mejor maestro, aleluya, que Jesucristo. Él es, aleluya, desde un punto, hermano, profesional, por llamarlo así, aleluya, el mejor pedagogo que hay en la Biblia y en la vida. ¿Por qué? Bueno, hermano, porque la enseñanza de Jesucristo, hermano, tenía totalmente o el 100% de respaldo de su vida. Él todo lo que hablaba era algo que Él vivía. No habló nada que Él no vivió. No enseñó nada que Él no vivió. Así que cuando Él enseñaba, hermano, aleluya, sus palabras tenían autoridad porque todo lo vivía Él. Él estaba sujeto, como la Biblia dice, que el Padre está sujeto a su palabra. Así que entender, aleluya, que a Cristo le agrada enseñar, hermano, tenemos entonces que entender que esta enseñanza es algo con lo que Cristo Jesús, hermano, aleluya, dejó, amén, en una de sus objetivos del Espíritu Santo es la enseñanza. En el libro de Juan, capítulo 14, y es muy interesante porque la Biblia nos dice que Jesús desde los 12 años ya enseñaba, ya debatía respecto a la palabra de Dios, hermano, con personas, aleluya, que le duplicaban o le triplicaban la edad. Pero su forma de hablar, su forma de enseñar, amén, siempre tuvo esa gracia y ese conocimiento del cual también se nos testifica que él crecía en gracia y en conocimiento. La Biblia en Juan, capítulo 14, versículo 26, que es un versículo que ya hemos leído durante este mes, dice, mas el Consolador, está hablando Jesucristo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que, hermanos, se va Jesucristo, que era el maestro, que era el que enseñaba, que era el que tenía el interés, aleluya, de darnos la verdad, no solamente a través de la palabra, sino de la vida, y deja a otro ayo.
nos encarga con otro maestro, aleluya, que tiene la misma característica que él. Alguien que se sujeta a la palabra, alguien que vive en la palabra, alguien, hermano, aleluya, que tiene toda la autoridad moral para podernos enseñar. Ahora, esto es muy importante y esto es muy interesante, hermano, porque yo creo, aleluya, desde la perspectiva bíblica, es que si todos los que tenemos una denominación, aleluya, a lo cual le llamamos iglesia alrededor del mundo, si todos nos dejáramos guiar por el mismo espíritu, por la enseñanza de ese mismo maestro, estoy seguro, hermano, que se romperían las fronteras que nos dividen en el conocimiento, que nos dividen en las prácticas, que nos dividen en las convicciones. La idea de la iglesia es que sea enseñada, aleluya, por el Espíritu de Dios. Cuando la iglesia, hermano, solamente es guiada, aleluya, por los hombres, es cuando la iglesia recibe mandamientos de hombres, hermano, aleluya, que no los conviccionan, que nunca los transforman y que finalmente, hermano, no pueden vivir una eternidad por causa de haber recibido la palabra y la enseñanza solamente del hombre. Los hombres que Dios nos ha levantado para predicar su evangelio, que damos alguna enseñanza, hombres que tienen mucha preparación, hermano, aleluya, no pueden transformar a alguien si esa enseñanza, aleluya, no está, aleluya, sustentada por la base bíblica del Espíritu Santo. Yo podría, aleluya, igual que muchas personas, tener, aleluya, un buen estudio bíblico, y las personas, aunque pudieran recibir 1000 estudios bíblicos, hermano, no cambiar. Lo que dice Cristo es, se les enviará a alguien que les enseñe y que les recuerde lo que yo os he enseñado. Y esto es muy interesante porque en el Antiguo Testamento se dice que si clamamos a Dios, Él nos enseñaría cosas que nosotros no sabemos. También la Biblia hace referencia a que cosas que ojo no ve, cosas que oído no oye, cosas que nunca han subido en nuestro corazón, dice, esas las tiene preparadas Dios para vosotros. Así que tendríamos nosotros que entender esta noche, hermano, la importancia de que el Espíritu Santo esté involucrado en la enseñanza. Es decir, si yo me voy a sentar para oír un discipulado, si yo voy a sentarme en la iglesia para oír una predicación, si voy a venir a algún estudio bíblico, yo, aleluya, como oidor, yo como alumno, yo como discípulo, necesito estar primeramente interesado en que el Espíritu Santo, aleluya, sea el que pueda, aleluya, darme esa enseñanza, sea el Espíritu Santo quien me conviccione cuando se habla del tema que se va a tratar. Muchos de nosotros, hermano, aleluya, no estamos, aleluya, haciendo, digamos que la obra del discípulo por falta del entendimiento, no por falta de enseñanza, sino porque lo que se nos enseña no se logra entender. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros estuvimos en alguna clase, en algún grado escolar, en donde el maestro se paraba y comenzaba a hablar y a escribir, o llegaba el maestro y se ponía a dictar, y después de 40 minutos o 50 que el maestro estaba ahí y se iba, quedábamos igual y decíamos, ¿de qué habló? ¿Qué dijo? Y no solamente un día, hermano, pasaba un semestre y decías, nunca le entendí. No sé si a usted le pasó eso, pero a mí me pasó muy repetidamente. ¿Estás aquí? Y en mis tiempos, hermano, al principio lamentablemente no había internet como ahora. Si estás aquí, a lo más que llegábamos era un pequeño acordeón. ¿Estás acá? Y eso era para enfrentar un examen. Cuando hablamos de la enseñanza que debe ejercer Jesucristo y el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, hermano, hablamos de una enseñanza que está fundamentada en principios bíblicos, que está fundamentada en el corazón de Dios. Y eso es lo que tú y yo necesitamos comenzar a mirar. Hay una porción en el libro de Gálatas, cuando Pablo está escribiendo, hermano, Gálatas capítulo 1. Gálatas 1,
versículo 11 en adelante. Es el ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Hermano, Pablo sabemos que es uno de los hombres más influyentes en el Nuevo Testamento, obvio mucho después de Jesucristo. Pero Pablo está hablando de su conversión y él está diciendo, todo lo que sé, lo que he aprendido, yo no lo recibí del hombre. Ahora, no está diciendo que un hombre no le enseñó. Lo que él está enfatizando, hermano, porque él también después, tú lo sabes, que dice, yo fui enseñado por Gamaliel. Pero él no está haciendo énfasis, aleluya, de no saber, de no necesitar más bien a un hombre, de no tener necesidad de un maestro. Lo que él está diciendo es, a mí me interesó que la palabra escuchada me la revelara el Espíritu Santo. A mí lo que siempre me ha interesado, aleluya, es que lo que he aprendido, aleluya, de un hombre, ahora me sea revelado por el Espíritu y lo aprenda de él. Cuando la iglesia, hermano, aleluya, es tocada por el Espíritu Santo, le es revelado por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo se involucra en esta enseñanza, bueno, el individuo al cual se le enseña, hermano, va a adquirir, aleluya, una fe y va a adquirir convicciones inamovibles. Cuando el Espíritu Santo te enseña, hermano, aleluya, no hay más que pensar sobre la situación, no hay más cosas que cuestionarle. ¿Por qué? Porque Él es suficiente para enseñarnos de una forma tan clara, tan perfecta, tan amorosa, que la enseñanza, hermano, se queda grabada en nuestra mente y nuestro corazón con un deseo profundo de llevarla a cabo, con un deseo profundo de poder hacer, aleluya, en mi vida la enseñanza de Cristo. Cuando para nosotros la enseñanza, hermano, es del hombre, nosotros somos capaces de revelarnos a esa enseñanza porque no tenemos ningún temor al hombre. Podemos decidir si lo vamos a hacer o no. Cuando en la carne, hermano, aleluya, se busca, amén, aprender en la iglesia, entonces las personas decidimos si celebramos el Halloween o no. No me importa que venga yo a la iglesia, yo quiero celebrarlo. ¿Y cuál es el problema? Dice la carne, porque el Espíritu Santo no le ha conviccionado, el Espíritu Santo no le ha enseñado, porque es una persona, hermano, aleluya, que no ha estado siendo influenciada por la enseñanza divina. ¿Estás aquí? Podemos hablar de cualquier tema del que tú tengas dudas o en el que tú cuestiones la Biblia. Jamás el Espíritu Santo, hermano, podría ponerte en contra de lo que Él enseña o de lo que enseñó Jesucristo. Por eso el Señor dice, Él te recordará lo que yo os enseñé. Eso es muy importante, hermano, porque poniendo solamente un tema sobre la mesa, el tema del perdón, ¿perdonamos según lo que nuestra carne nos dice o perdonamos según lo que nos ha instruido el Espíritu Santo? Porque cuando alguien ha sido instruido por el Espíritu Santo respecto al perdón, entonces ese alguien, hermano, aleluya, podrá perdonar como fue perdonado. Cuando el Espíritu Santo se ha involucrado, hermano, aleluya, en esta obra gloriosa de enseñarnos y nosotros decidimos, aleluya, abrazar la enseñanza, entonces nosotros tenemos, aleluya, que comenzar a trabajar, hermano, aleluya, y a estar atento. Y quiero para esto hablarte, aleluya, de 4 cosas muy rápidas en las cuales debe de estar atento a alguien que está siendo enseñado por el Espíritu Santo o de alguien que está siendo, aleluya, amén, guiado por el Espíritu Santo. En el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 5, son cuatro
4 consejos, hermano, aleluya, que nos da la Biblia para que esa enseñanza, aleluya, pueda redituar en nosotros acciones que glorifiquen a Dios. El Espíritu Santo fue enviado para enseñarnos. Hablamos en nuevas lenguas, hemos visto milagros que Él hace, nos ha dado dones, nos hace fructificar, pero también quiere enseñarnos. Isaías 55 dice, nos da un consejo. ¿Está ahí? Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Cuando se nos habla, cuando el Espíritu Santo, hermano, nos provee una enseñanza, nosotros tenemos, aleluya, que aprender a oír, a escucharlo con detalle, a poder, hermano, aleluya, recibir lo que nos está diciendo Él. Porque cuando Él nos enseña, hermano, redarguye la parte negativa en nuestro corazón, redarguye la parte que se opone en nuestras vidas a su palabra, para que podamos arrepentirnos, y nosotros tenemos que oír ese consejo y esa enseñanza para arrepentirnos, hermano, y reconvenir la situación en la que Él nos está enseñando. Junto con esa enseñanza, junto con la aceptación, hermano, a oír la enseñanza, tú y yo tenemos que mirar la importancia, hermano, aleluya, de por ende no volver atrás. Alguien que ha recibido la enseñanza de Dios, alguien que ha recibido el mensaje de Dios por medio del Espíritu Santo, hermano, no puede ponerse rebelde a la voluntad divina del Creador. Cuando nosotros, hermano, ahorita que estaba hablando mi hermano Abraham acerca del diezmo, es que no había maestro que enseñara de eso. No era una época en la que te dijeran, órale, soñé que trajeras y te iba a ir bien. No. Era una actitud de gratitud porque Dios se movía en los hombres para que ellos pudieran hacer, hermano, aleluya, según los principios bíblicos. Más allá, si estaba instituido en una ley mosaica, el hombre, hermano, aleluya, enseñado por el Espíritu, no necesita una ley. ¿Estás aquí? Yo he tratado con personas, hermano, que te dicen, ¿y dónde dice esto? Y quieren encontrar palabras literales y no las hay. Así que lo que tú y yo tenemos que entender es que cuando el Espíritu Santo habla, tenemos que estar atentos y decirle, habla, Señor, dijo aquel hombre, habla porque tu siervo oye, enséñame porque tu alumno aprenderá. Eso es algo importante, hermano. Es lo que Cristo se dedicó a hacer con sus discípulos durante casi 3 años, a enseñarles. Ustedes oyeron que era así, pero ya no será así. Pero maestro, ya no será así. Ok, ya no será así, porque es la enseñanza nueva. Así que nosotros tenemos que empezar a mirar, hermano, que la enseñanza de Cristo removerá lo viejo, quitará lo antiguo y pondrá, hermano, aleluya, las cosas nuevas que estableció Cristo y que el Espíritu Santo quiere seguir enseñando. Punto número 2, Hebreos capítulo 3, versículo 15. Así que el 1 es estar atento, escuchar. Hebreos 3. Algunos decían el otro día, hemos tenido la experiencia de despertar por la madrugada, como por qué habría que despertarse y uno está bien, no estás enfermo, no tienes problemas, pero te despiertas. Y te decía yo, es un buen momento para orar y decirle, Señor, háblame. Señor, ¿qué quieres decirme? Muchas veces el Señor busca tiempo con nosotros, hermano. Hebreos 3:15. ¿Está ahí? Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿A qué se refiere con eso, hermano? Que cuando uno oye la palabra, que cuando el Espíritu Santo quiere enseñarnos, que cuando Dios está en la intención de darnos una enseñanza,
nosotros no deberíamos de endurecernos, es decir, de rebelarnos a lo que se nos dice. No deberíamos, aleluya, de contender con la situación en la que se nos enseña. No deberíamos buscar, hermano, aleluya, nuestro privilegio. No deberíamos de buscar nuestra comodidad, sino aceptar la enseñanza como lo explica la Biblia. Aceptar la enseñanza y rogarle al Espíritu Santo que sea Él quien se mueva en mí para decirme que así son las cosas. Hay temas en la Biblia, hermano, que son difíciles, que son complicados, que son duros emocionalmente hablando. Como cuando pierdes a un familiar y Dios te dice, ya no consultes a los muertos. Y uno dice, ¿y por qué no? Bueno, porque Dios lo ha dicho. Y entonces cuando uno va y hace eso, ¿te rebelas contra la iglesia? ¿Te estás poniendo, hermano, contra un mandamiento humano? No. No, hermano. Pero es necesario entender y es necesario que el Espíritu Santo nos enseñe de tal manera que nosotros podamos entender. Un hombre le dijo, hey, pero primero deja que vaya y entierre a mi padre. Dijo, no, deja que alguien más lo haga. Es que cuando se nos enseña, hermano, no siempre, aleluya, la enseñanza va a cuadrar con nuestra cultura, va a cuadrar con nuestros hábitos, va a cuadrar con lo que nos enseñaron de niños. Eso es importante entenderlo, que el Espíritu Santo, hermano, va a buscar, aleluya, modificar la enseñanza vieja y torcida que traíamos de una religión, la enseñanza torcida, hermano, de una cultura, de un país idólatra. Y tú y yo tenemos que entender eso, que va a tratar, hermano, aleluya, de tal manera que vamos a querer endurecer nuestro corazón y decir, eso no es para mí, eso es para otro. Y el consejo es, no endurezcas tu corazón. El consejo es, no te rebeles a esta enseñanza. Es importante, porque por eso las personas convirtieron el templo en un bazar. Convirtieron el templo en una kermés. Hermano, hasta nuestros días. O sea, Jesucristo entró al templo, volcó las mesas, sacó los animales, hizo, hermano, lo que tenía que hacer. Y la iglesia lo lee. ¿Y sabes qué dice la iglesia? Al final tendremos nuestra vendimia a favor de pasar. O sea, ¿el Espíritu Santo no les ha redarguido en eso? Por supuesto que no. Si no, ni modo que el Espíritu Santo me esté diciendo, hey, no vendas, y yo diga, vamos a vender. Son temas bíblicos, hermano, de días que hoy vivimos eso. Y mientras el Espíritu Santo no se involucre, entonces nosotros podíamos hacer las cosas pensando que así eran. Es importante entender lo que Cristo ha dicho, les enviaremos un consolador, pero es para que les enseñe, para que los guíe, para que los instruya, que sea su ayo, que les pueda, aleluya, mostrar los límites. Ya no estaré yo más con vosotros hasta que vuelva. ¿Le dirás acaso al Señor que no tenías quien te enseñara? ¿Culparás acaso al líder por su falta de capacidad de enseñar? ¿Señalarás al pastor porque no era tan diestro en la Biblia como usted? ¿Qué haremos, hermano, cuando se nos envió a un maestro como el Espíritu Santo? ¿Sí estás aquí? Es importante entenderlo. Así que el segundo punto es, dice, no endurezcas tu corazón. Acéptalo, pues. Job, capítulo 34. ¿Sí está aquí? Es que él fue enviado para enseñarnos, hermano. Y si nosotros no miramos, aleluya, esto que hace el Espíritu Santo, entonces no estaremos buscando que nos esté guiando, enseñando. Que cuando leamos la Biblia, hermano, aleluya, tengamos que quebrarnos la cabeza para entenderle. Nadie, escúchame bien, nadie de la iglesia tiene que quebrarse la cabeza para entender una escritura bíblica. Nadie. Lo que tiene que hacer la iglesia es doblar sus rodillas y orar y ayunar y buscar al Señor y decirle, Señor, revélame tu palabra porque no la entiendo. Hermano, hoy estamos llenos de tecnología y no estoy en contra.
No estoy en contra, pero el internet no puede suplir al Espíritu Santo. Tienes que aprender a buscar al Señor. Tienes que aprender, hermano. Imagínate, es como, y te voy a poner algo muy absurdo, pero para que me lo entiendas. ¿Cómo terminaría una persona que diga, no me gusta el agua y toda mi vida voy a tomar refresco? Pues es líquido, está bueno, me gusta más. ¿Para qué tomo agua con refresco? Tú no puedes cambiar las cosas, porque eso va a enfermarte. Tú no puedes cambiar al Espíritu Santo, hermano, aleluya, por otras herramientas que hay hoy en día por el avance tecnológico. El Espíritu Santo sigue siendo el que escudriña aún lo profundo de Dios. Y imagínate lo que nos puede enseñar el Espíritu Santo. Así que es importante, y obvio, yo tengo mis diccionarios, tengo otras Biblias y todo eso. Pero hay veces que tú dices, no, necesito que Él me hable. En el libro de Job, mira lo que dice Job, capítulo 34, versículo 32. Job 34, 32. ¿Está ahí? Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Enséñame tú lo que yo no veo. Es que, hermano, el tercer punto tiene que ver, hermano, aleluya, con aceptar que somos ciegos en muchas situaciones de nuestras vidas, en muchas áreas de nuestras vidas. Que hay puntos cegueros como esposo, como papá, como mamá, como esposa, como primo, como tío, como hermano, como hijo, como tú quieras, como trabajador, como patrón, como tú quieras. Que nosotros necesitamos, hermano, aleluya, que la enseñanza de Dios, aleluya, no solamente se expanda para confirmarnos lo que ya sabemos, no solamente nos enriquezca lo que ya sabemos, sino que nos descubra las cosas que no sabemos. Porque es ahí, hermano, donde está el peligro del tropiezo, es ahí donde está el peligro, hermano, aleluya, de perecer, es ahí donde está el peligro de ser engañados, es ahí, hermano, donde radica que el pueblo por falta de conocimiento perece. Y nosotros tendríamos que buscar, aleluya, con fuego, con poder, arduamente, que Él nos enseñe, como dice la palabra aquí, enséñame tú lo que yo no sé. Descúbreme esas cosas que yo no entiendo. Hazme ver lo que yo no puedo ver. Hermano, cuando tú vienes a la Biblia y puedes entender el Apocalipsis, que un hombre está en una isla, hermano, y de repente tiene una visión y dice, ay, caray, y empieza a escribir todo lo que ve. Porque el Señor le está enseñando cómo terminarán los tiempos, cómo serán los finales. Que el Espíritu Santo le está diciendo así, y asá, y esto y aquello. Y la Biblia está plasmada de eso. El mismo apóstol Pablo dijo, bueno, no sé si fue en sueño, si fue en vida o no, pero te puedo decir que subí a los cielos y vi cosas inefables. No las puedo expresar, pero lo vi, sé que lo hay. Porque es como se mueve el Espíritu Santo, hermano, enseñándonos. La primera enseñanza que yo obtuve del Espíritu Santo, hermano, nunca la voy a olvidar. Me enseñó quién era yo. Y tenía yo un nudo en la garganta y yo decía, no voy a llorar, no tengo por qué llorar. Y estaba yo endureciendo mi corazón y estaba yo cerrando mi oído y el Espíritu Santo me decía, esto eres tú. Con un deseo de guiarme al arrepentimiento. A mí, conmigo había hablado mucha gente diciéndome que era yo esto, aquello. Me hablaba un tío, me hablaba otra tía, mi abuela me sentaba. Y no te entran las palabras. Y si te entran, te vuelven a salir por el otro oído. Ese es un dicho que tenemos. Pero un día tomé asiento, un domingo por la mañana, y ese hombre no se estaba dirigiendo directamente a mí, estaba compartiendo la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo sí se estaba dirigiendo a mí. Porque así es como funciona, hermano. Viene el Espíritu Santo y te dice, hey, ¿qué onda con esto? Hey, ¿qué onda con aquello? Hey, esto y el otro. Y empieza a recordarte, o muchas veces solamente una cosa. Pero por eso el consejo de hoy, no cierres tu oído, no vuelvas atrás, no endurezcas tu corazón. Lo que Dios quiere, hermano, es que la enseñanza que Él nos da por medio de su Espíritu Santo sea, hermano, aleluya, lo perfecto para poder comenzar a actuar
no religiosamente, yo diría más bien divinamente, bajo la instrucción divina de Dios, bajo la instrucción santa del Espíritu Santo, bajo el conocimiento, hermano, profundo de Dios, que nos trae el Espíritu Santo a individuos tan imperfectos como nosotros. Que el Espíritu Santo podría revelarte en una escritura, hermano, aleluya, cosas que jamás podrías leer en algún comentario bíblico, porque a esos hombres se los reveló y decidieron compartirlo, y gloria a Dios por ellos. Pablo recibió y lo apuntó y está en la Biblia. Y yo siempre lo he creído y lo creo por ti. ¿Acaso Él no puede revelarnos algo a nosotros? ¿No podría revelarte algo a ti divino? Claro que sí, porque la enseñanza de Dios a través del Espíritu Santo, hermano, aleluya, no se agota. Eso es lo glorioso. Junto con esto, prepararnos, perfecto. Pero es importante que miremos que nos enviaron a alguien que está dispuesto a enseñarnos lo que Él quiera descubrirnos y a recordarnos las enseñanzas de Cristo, perfectas, sabias y a nuestra medida. Pongámonos de pie, aleluya, esta noche y vamos a orar. De repente, en Hechos 2, empieza a haber discusión y Pedro abre la boca y comienza a predicar. Y comienza a predicar, hermano, aleluya, con una serie de palabras, yo diría, sencillas en el sentido de que no tienen nada de profundidad, pero llegan a tocar el corazón de muchas personas. Y lo que él está hablando, hermano, es lo que recibió, aleluya, de Cristo, y es lo que le recuerda al Espíritu Santo, y él comienza a hablar el evangelio. Los hombres, hermano, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aleluya, todo lo que nosotros miramos de ellos es porque el Espíritu Santo, aleluya, se los mostró, se los reveló. Yo veo, aleluya, nuestra Biblia ya traducida al español en esta Reina Valera 1960, y me sigue asombrando la forma en la que esos hombres escribían, cómo hablaban. Qué forma tan maravillosa, hermano. Por eso la gente se asombraba. Dicen, pues si estos son de vulgo, no son letrados. No estuvieron con Gamaliel, no estuvieron en ninguna escuela. ¿Por qué hablan así? Porque estuvieron con Cristo. Porque el Espíritu Santo les daba que hablasen, recordándoles las enseñanzas. Eso es lo importante, hermano. Que nosotros podríamos tener la enseñanza del mejor maestro. Que tú y yo, hermano, aleluya, si nos cuesta entender algo, tienes quien te puede enseñar. Y a cualquier hora. Pero búscalo. Háblale y dile, Señor, enséñame. Fuiste enviado para enseñarme. Descúbreme la palabra. Revélame la palabra. Hazme entender. Dice en Job, tú enséñame lo que yo no veo. ¿Estás acá? Imagínate eso, hermano. Tú enséñame lo que yo no veo. Cierra un momento tus ojos y vamos a orar. Pero quiero que esta noche tú y yo meditemos respecto a la importancia de que el Espíritu Santo nos esté enseñando. De que podamos mirar, hermano, aleluya, que todo lo que ya le he enseñado a muchos hombres y que hoy está plasmado en libros, en estudios, incluso dividido en materias ya, como escatología, exégesis, y esas cosas que nos ayudan a deshebrar la Biblia de una manera diferente. ¿Qué sería eso sin el Espíritu Santo? ¿O cómo habrían aquellos hombres anotado eso sin el Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo, hermano, aleluya, quien fue enviado para enseñarnos. Es Él quien muchas veces te ha redarguido mientras oyes un mensaje. Es Él quien te ha redarguido quizá algún día que estás oyendo unas alabanzas. Es Él, hermano, quien empieza a hablarte cuando estás orando. Y dice la palabra, pon atento tu oído para que no vuelvas atrás. Y dice la palabra, no endurezcas tu corazón ese día. Y dice la palabra, enséñame.
Enséñame lo que no veo. Me estás hablando, muéstramelo. Oh, hermano, Jesús hizo todo bien. Y en ese todo bien enseñó perfectamente. Enseñó perfectamente a cada persona con la que él convivió. Y enseñó tan perfectamente que muchos no entendieron porque quisieron entender con su oído pesado, con su corazón duro, con su carne. Y un día los discípulos intentaron querer entender la palabra y tuvieron que venir y decirle: Señor, enséñanos porque no entendimos. Dinos qué quiere decir esto porque no lo entendimos. Y el Señor dijo: creo que otros no entiendan, pero no ustedes. No ustedes, porque a ustedes se ha decidido enseñarles, se ha decidido revelarles. Hermano, Dios ha decidido traer la enseñanza a su iglesia. Cada miembro de la iglesia decide enseñarle. Y usted es un miembro de la iglesia y usted podría aprender del Espíritu Santo. Así que esta noche yo quisiera hacer un llamado a este altar para decirle: Señor, quiero aprender. Señor, no quiero ser rebelde a lo que me enseñas. No quiero endurecerme. No quiero volver atrás después de la enseñanza. Quiero que me recuerdes todo aquello que yo ya había aprendido. Quiero que me recuerdes todo aquello que mi Señor Jesucristo ya me había enseñado. Venir al altar y decirle: Espíritu Santo, necesito que me enseñes todo lo que no veo. Si Dios habló a tu vida, hermano, si tú deseas, necesitas ser enseñado por Dios, yo te puedo asegurar que cuando empieces a recibir las enseñanzas del Espíritu Santo, esas áreas empezarán a cambiar en tu vida de una forma muy diferente, muy trascendente, más profundo. Así que vamos a adorar a nuestro Señor esta noche. Si usted quiere venir y hablar con el Espíritu Santo respecto a ser su alumno, a ser su discípulo, Él fue enviado para enseñarte. Y esta es una buena noche para decirle: enséñame, enséñame. Aleluya.